Hola, muy buenas tardes. Quien habla, Alberto Alejandro Gómez Gutú. Este video en formato audio es únicamente para fines educativos de la asignatura Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho y Criminología impartida por la licenciada Virginia Castro Cerón. La presente tarea es la actividad número 2, el módulo número 2 denominado Tarea auténtica, voces de la comunidad, derechos humanos, poder y experiencias de injusticia. En el siguiente audio vamos a hablar acerca de las conclusiones establecidas por la entrevista hecha a gente mayor de 18 años de edad, la cual se les planteó una serie de preguntas, las cuales podemos visualizar en nuestra actividad. Asimismo, voy a leer las preguntas para tener un mayor preámbulo del tema. La primera pregunta que se le planteó a los entrevistados es: ¿qué entiendes por derechos humanos? La segunda pregunta es si se ha vivido o presenciado alguna situación que haya considerado alguna injusticia o abusiva. La tercera pregunta es: en estas situaciones referidas, ¿quién tenía poder y cómo se ejerció? La cuarta pregunta es: ¿se considera que esta situación se normaliza o se acepta socialmente y el por qué? Y para concluir, la quinta pregunta fue: ¿qué papel considera que deberían tener las autoridades frente a este tipo de situaciones? Pues bien, una vez concluido la entrevista, procederemos a su conclusión. En esa entrevista podemos identificar que los diversos elementos que permiten comprender cómo las personas perciben los derechos humanos en su vida cotidiana y cómo interpretan las relaciones de poder dentro de la sociedad, más allá de las definiciones teóricas o jurídicas, las respuestas muestran que los entrevistados reconocen que los derechos humanos representan condiciones esenciales para vivir, como dignidad, respeto, igualdad, libertad, lo cual demuestra que existe una noción general de su importancia dentro de la convivencia social. Me gustaría citar a la licenciada Odelva Rocío Gutú Santiago, en la cual ella hace mención que los derechos humanos para ella es la protección de las personas, el respeto que se da hacia nuestras obligaciones y derechos. Asimismo, uno de los hallazgos más relevantes en este ejercicio fue observar que, aunque existe conocimiento básico sobre los derechos humanos, muchas personas también consideran que en la práctica estos no siempre se respetan de manera efectiva. Las experiencias compartidas reflejan que en los espacios con mayor frecuencia se perciben situaciones injustas o abusivas. Son aquellos donde existen relaciones jerárquicas o diferencias de poder, particularmente en entornos laborales, institucionales y sociales. Un aspecto que en particular a mí me llamó especialmente la atención fue que varios entrevistados coincidieron que estas situaciones de abuso llegan a normalizarse, y eso está muy mal. Esto permite reflexionar sobre un fenómeno social importante. Cuando una conducta injusta ocurre de manera repetida y no existen consecuencias visibles para quien la persona la ejerce, las personas comienzan a aceptarla como algo cotidiano, y no debería ser así. El miedo a denunciar, la dependencia económica, el temor a represalias, la desconfianza hacia las instituciones o la idea de que siempre ha sido así, terminan convirtiéndose en factores que favorecen la permanencia de estas prácticas. Este resultado permite entender que las violaciones o afectaciones a los derechos humanos no siempre ocurren mediante actos extremos o visibles. En muchas ocasiones aparecen en situaciones aparentemente normales que terminan afectando la dignidad de la persona. Acciones como el favoritismo, el compadrazgo, el trato desigual, el abuso de autoridad, las aplicaciones arbitrarias de decisiones pueden parecer menores, pero generan consecuencias reales sobre la igualdad, el bienestar y el acceso afectivo a los derechos. En especial, me gustaría citar
En el caso de los caballeros, no sé si tenga la oportunidad la maestra de revisar las respuestas. Ambos dicen que recientemente no participado, es más, no han presenciado o vivido alguna acción de inconformidad en contra de los derechos humanos. La pregunta capciosa es ¿por qué será? ¿Será que para ellos es muy común el hecho de, como bien mencioné, ya normalizar algunas situaciones en la vida laboral o cotidiano? Porque aquí también entra un tema de machismo, en el que en el sistema laboral, en el sistema en el que vivimos, normalmente el hombre es en tema laboral, el hombre es el que mayor nivel jerárquico tiene en algunas instituciones. Entonces eso puede llegar a normalizar algunas situaciones por el cual no nos podemos dar cuenta de los hechos, cómo actuamos. Para ir concluyendo, me gustaría reconocer que la educación en derechos humanos continúa siendo una necesidad vigente. Conocer los derechos humanos no significa únicamente memorizar conceptos jurídicos, también es importante la aplicación. Hay que aplicar conciencia crítica para identificar cuando una situación representa un abuso y contar con herramientas para actuar frente a ella. La difusión de información, la capacitación, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, son mecanismos que podemos implementar porque son fundamentalmente para construir una cultura basada en el respeto y la legalidad. Finalmente concluyo que el respeto a los derechos humanos no depende exclusivamente de la existencia de leyes o instituciones, sino también del compromiso colectivo para cuestionar prácticas injustas, evitar que se convierta en algo normal dentro de la sociedad. Construir una cultura de derechos humanos implica reconocer que todas las personas tienen el mismo valor y que ninguna relación de poder debe justificar actos de desigualdad, discriminación o abuso. Solo mediante la participación social, la educación y el fortalecimiento del Estado de Derecho será posible avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y sobre todo respetuosa de la dignidad humana. Con esto concluyo mi conclusión y espero retroalimentación de la profesora. Cualquier cosa, licenciada, quedo a sus órdenes.